John Wycliffe fue un teólogo y reformador inglés del siglo XIV, conocido por sus críticas a la Iglesia Católica y sus esfuerzos por traducir la Biblia al inglés. Nació alrededor de 1320-1330 en Yorkshire, Inglaterra, y murió en 1384. Vida y educación. Wycliffe estudió en la Universidad de Oxford, donde se destacó como académico y teólogo. Eventualmente, se convirtió en maestro en el Balliol College y más tarde en profesor en la misma universidad. Su formación académica y su posición en Oxford le permitieron influir en muchos estudiantes y futuros líderes religiosos. Críticas a la Iglesia. Wycliffe es conocido por sus agudas críticas a la Iglesia Católica, especialmente en lo que respecta a su opulencia y corrupción. Argumentaba que la Iglesia había acumulado riquezas inmensas y poder temporal, lo cual era contrario a las enseñanzas de Cristo y los principios del cristianismo primitivo. También cuestionó la autoridad del Papa y otras prácticas religiosas que consideraba no bíblicas, como la transustanciación y la venta de indulgencias. Traducción de la Biblia. Uno de los logros más notables de Wycliffe fue su trabajo en la traducción de la Biblia al inglés. Hasta ese momento, las escrituras estaban disponibles principalmente en latín, el idioma académico y litúrgico de la Iglesia, lo que las hacía inaccesibles para la mayoría de la población que no sabía leer latín. Wycliffe y sus seguidores, conocidos como los Lollardos, produjeron una traducción en inglés medio, permitiendo que más personas pudieran leer y entender la Biblia por sí mismas. Legado y muerte. Wycliffe murió en 1384, pero su influencia continuó creciendo después de su muerte. Sus escritos y enseñanzas inspiraron a otros reformadores, como Jan Hus, y eventualmente contribuyeron al movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Condena póstuma. A pesar de su muerte, la Iglesia Católica no olvidó las acciones de Wycliffe. En 1415, en el Concilio de Constanza, fue declarado hereje póstumamente. En 1428, sus restos fueron exhumados y quemados, y sus cenizas fueron arrojadas a un río como un acto simbólico de condena. Biblia y sus críticas a la Iglesia Católica tuvieron un impacto duradero en la historia del cristianismo y en el desarrollo de la lengua inglesa. Aquí hay algunos puntos adicionales sobre su legado. Influencia en la Reforma Protestante. Aunque Wycliffe murió más de un siglo antes de la Reforma Protestante, su pensamiento y sus escritos fueron una influencia significativa en los reformadores posteriores. Martín Lutero, John Calvin y otros líderes de la Reforma encontraron en las obras de Wycliffe una fuente de inspiración y un precedente para sus propias críticas a la Iglesia Católica. La idea de que las Escrituras debían ser accesibles para todos los creyentes en su lengua materna se convirtió en un principio fundamental de la Reforma. Los Lollardos. Los seguidores de Wycliffe, conocidos como los Lollardos, continuaron propagando sus ideas después de su muerte. Este movimiento, aunque perseguido por la Iglesia y las autoridades civiles, mantuvo viva la llama de la Reforma en Inglaterra. Los Lollardos defendían la lectura de la Biblia en inglés, la predicación laica y una vida cristiana más sencilla y basada en las Escrituras. Traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia al inglés por parte de Wycliffe y sus seguidores fue un hito en la historia de la lengua inglesa y en la historia del cristianismo. Aunque la traducción de Wycliffe no fue la primera Biblia en inglés, sí fue la más influyente de su época. Esta obra preparó el camino para futuras traducciones, como la Biblia de Tyndale y la famosa Biblia del Rey Jacobo King James Biblia en el siglo XVII. Libertad de pensamiento. Wycliffe también es recordado por su defensa de la libertad de pensamiento y su resistencia a la autoridad religiosa opresiva. Su insistencia en que la autoridad última reside en las Escrituras y no en la jerarquía eclesiástica fue una idea radical en su tiempo, pero que ha tenido un impacto duradero en la teología y la práctica cristiana. Educación y reforma social. Además de sus contribuciones religiosas, Wycliffe también promovió la educación y la reforma social. Creía que una sociedad justa y equitativa debía estar basada en los principios del Evangelio y que la educación era clave para alcanzar este objetivo.
Su trabajo inspiró a generaciones de reformadores sociales y educadores. Conclusión. John Wycliffe fue una figura pionera en la historia del cristianismo, cuyo pensamiento y acciones tuvieron un impacto profundo y duradero. Su crítica a la Iglesia Católica, su defensa de la traducción de la Biblia al inglés y su insistencia en la autoridad de las Escrituras sobre la jerarquía eclesiástica lo convierten en un precursor de la Reforma protestante. Aunque fue condenado como hereje y sus restos fueron exhumados y quemados, su legado perdura en las tradiciones reformadas y en la historia de la Biblia en inglés. Su vida y obra continúan siendo un testimonio del poder de la convicción personal y la importancia de la accesibilidad de las Escrituras para todos los creyentes. Milagro. A diferencia de algunas figuras religiosas, no se conocen milagros atribuidos a John Wycliffe. Su legado no se basa en relatos de milagros ni en eventos sobrenaturales, sino en su trabajo intelectual, teológico y reformista. Wycliffe es recordado principalmente por sus esfuerzos para hacer que la Biblia estuviera disponible en el idioma vernáculo y por sus críticas a la corrupción y las prácticas no bíblicas dentro de la Iglesia Católica de su tiempo. Enfoque en la Escritura y la razón. Wycliffe se centró en la autoridad de las Escrituras y en la razón como herramientas para la reforma y la comprensión de la fe cristiana. Creía que la verdad de Dios se revelaba a través de las Escrituras y que éstas debían ser accesibles para todos. Su énfasis estaba en la educación, la erudición y la reforma moral y espiritual, más que en la realización de milagros. Impacto espiritual y teológico. Aunque no se le atribuyen milagros, el impacto espiritual y teológico de Wycliffe fue significativo. Transformó el pensamiento religioso de su tiempo, y plantó las semillas para movimientos de reforma que cambiarían el curso de la historia cristiana. Su trabajo en la traducción de la Biblia abrió las puertas para que más personas tuvieran acceso directo a las Escrituras, lo que a su vez fomentó una mayor comprensión y una fe más personal y profunda entre los creyentes. En resumen, el legado de John Wycliffe se encuentra en su contribución a la teología, la traducción de la Biblia y la reforma de la Iglesia, más que en la realización de milagros. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete para poder llegar a más personas.